Este es el ejercicio que vamos a hacer. Un edificio de viviendas y garajes y trasteros. Primero lo haremos en dos partes, en dos edificios. Haremos este otro, que es el mismo pero de menor esbeltez, de menor número de plantas de altura. Para resolver sobre todo los forjados, la losa de cimentación, es una cimentación por losa, y distintas cuestiones comunes a edificios de pequeña altura. Para en el segundo ejercicio tratar exclusivamente el tema de la esbeltez, que hay que resolverla de una manera determinada. Se trata de un edificio de íntegro de hormigón armado, con cimentación directa por losa y estructura principal de vigas planas, salvo algunas puntuales, y forjado unidireccional de viguetas de nervios hormigonados in situ, con pilares de hormigón armado, cuadrados o apantallados, como estamos viendo aquí. El uso del edificio es de vivienda en las plantas altas, y en las plantas bajas está diáfana, es una planta diáfana. Se utiliza en la planta semisótano, es un semisótano para garajes y trasteros. Sobre el forjado que cierra los garajes vamos a tener pues un patio de parcela. En el segundo edificio, que es la segunda parte del ejercicio, pues ya vamos a tratar menos los forjados y vamos a hablar sobre todo de la estructura que le vamos a meter para el arriostramiento global, el pandeo global del edificio, que es un núcleo de arriostramiento de ascensores, en este caso, que permite arriostrar el conjunto del edificio de manera que los pilares pues pasan a ser unos pilares más finos, fácilmente escamoteables en los cerramientos y en la tabiquería, que es un recurso pues muy bueno para edificios esbeltos. Además, en cuanto a la losa de cimentación, aquí lo veremos, pues haremos los cambios que en este tipo de estructura esbelta pues hay que hacer en la cimentación. Trataremos algunos asuntos vitales para que un edificio funcione bien, como por ejemplo pues hacer más rígido el primero de los forjados que tiene tabiquerías, como estamos viendo aquí. Vamos a construir vigas perimetrales y centrales más rígidas para que el edificio no tenga patologías de incompatibilidades por deformaciones entre la estructura y las tabiquerías y cerramientos. Vamos a acabar obteniendo los planos en AutoCAD, aquí los estamos viendo con todo su detalle. Vamos a aprender a sacarlos. Vamos a necesitar una serie de documentos PDF que podemos encontrar en el blog de este canal, que es el prontuario de estructuras de edificación y un prontuario BIM-CIPE que emplearemos para hacer distintas consultas. Y también consultaremos la EHE. Bien, vamos a diseñar y a calcular la estructura de un edificio real con CIPECAD. Hemos hecho un pequeño esquema en AutoCAD del edificio, pero simplemente con las capas, con las líneas más esenciales. Nada de tener mucho detalle de instalaciones, cerramientos. Es simplemente un esquema que tiene, como estamos viendo aquí, unas líneas esenciales, unas líneas básicas. Como vamos a ver, vamos a tener esta planta tipo. Ahí está dibujada la planta tipo. Y bueno, no hay detalle de aparatos sanitarios ni nada. Solamente tenemos los cerramientos, las tabiquerías y poco más. Y en planta baja, estas son las plantas tipo, en planta baja tenemos este otro esquema en el que vemos que justo en la proyección del edificio, que está en esta zona, vamos a tener el núcleo de escaleras y los trasteros. Y los garajes los vamos a tener dentro de la parcela al fondo de la torre. Es decir, vamos a tener esta torre que tiene 10 plantas de altura y en planta baja vamos a ocupar una mayor superficie de la parcela. De cualquier manera, lo que nosotros vamos a necesitar es tener muy claros los ejes de la estructura. Y los tenemos aquí, dibujados. Esos son los ejes y los pilares.
los pilares, vamos a desactivar el grosor de los cerramientos y ahí podemos ver en amarillo los pilares, ¿vale? Estos amarillos son los pilares. Ahora vemos cómo están colocados. Vemos que en la planta baja los pilares ocupan no solamente la proyección de la torre, sino también los garajes. Aquí lo podemos ver en este esquema. Estos son los pilares en la planta semisótano, de garaje. Esta línea que remarcamos aquí es la proyección de la torre. Y en planta semisótano el edificio ocupa también los garajes. Bien, pues a partir de este esquema iremos trabajando. Vamos a decir también que en el blog al que se remite este canal de YouTube tenemos dos ficheros que se llaman prontuario. El prontuario, vamos a abrirlo, que lo podamos ver. Este es el prontuario con las líneas maestras de los detalles de lo que vamos a seguir, del orden que vamos a seguir. Hay un prontuario que se llama prontuario BIM y CIPE, y hay otro prontuario más general que lo vamos a abrir, que es un prontuario para el cálculo de estructuras de edificación, y aquí consultaremos distintas cuestiones. De este esquema CAD, entonces, lo más importante es que trabajemos con las líneas esenciales. ¿Cuáles son las líneas esenciales? Pues aquí lo podemos ver en el prontuario. Está en la página 3 de 36 páginas. Aquí podemos ver que necesitaremos un esquema muy básico que tenga el borde del forjado, borde exterior, el borde interior si tiene algún hueco. Necesitaremos también los pilares y los ejes que sirven para la colocación de esos pilares. Es muy importante saber que como vamos a hacer un forjado unidireccional de vigas planas, los pilares no tienen por qué estar en cuadrícula. Entonces aquí intencionadamente vamos a ponerlos de tal manera que no estén en cuadrícula. También necesitaremos tener muy claro este otro esquema de aquí, que hemos llamado encuentro de pilares con el borde del forjado y la fachada. Tenemos que tener muy claro las dimensiones generales a nivel de predimensionado que van a tener los pilares, las jácenas y los zunchos que conforman el borde de la estructura, y a su vez cómo ese nudo de esquina va a recibir la hoja exterior del cerramiento. Este es el caso que nosotros vamos a seguir, que es un caso tipo. Vemos que hay jácenas de 50 centímetros de anchura, zunchos de 25 centímetros de anchura y pilares de 30 por 30. Ya veremos que si estos pilares resultaran insuficientes, los iremos haciendo más gruesos. Pero la idea es poder replantear los ejes, que aquí los vemos en rojo, de la estructura, y tener un espacio alrededor del pilar, de tal manera que la hoja de ladrillo pueda apoyarse sobre la estructura. Las reglas de buena práctica constructiva dicen que debe apoyarse al menos 2/3. Aquí tenemos un caso en el que 2/3 apoya el ladrillo, 1/3 vuela, y bueno, pues al final nos da como resultado esas cotas, que aunque parezca increíble, tenemos que tenerlo muy claro desde el primer momento, antes incluso de empezar con el CIPE, porque como no lo resolvamos bien, luego no se va a poder arreglar. Bien, para más información sobre los dos esquemas, pues yo me remito a este prontuario BIM CIPE que está colgado en el blog de este canal de YouTube. Otra cosa que tenemos que tener también claro desde el principio es el paquete de forjado, es decir, el espesor que va a tener la estructura, que en este caso vamos a ir a un forjado en el que las vigas son planas y por lo tanto tienen el mismo canto que el forjado, y ese en principio lo vamos a hacer de 30 centímetros. También tenemos que tener en cuenta que desde la cara superior del forjado hasta el suelo terminado tendremos del orden de 12 centímetros. Es raro tener menos, porque independientemente de las características técnicas de ese solado, vamos a tener un grueso de solado
de arena normalmente para ocultar instalaciones, y eso nos lleva normalmente pues a un espesor del orden de los 10-12 centímetros. Nosotros lo vamos a hacer con 12. Tendremos por lo tanto un espesor de 42 centímetros desde la cara superior del forjado hasta el suelo terminado. Y luego también de ordinario, sobre todo ahora con el código técnico por temas de instalaciones, tendremos un falso techo que es raro que tenga menos de 10 centímetros de espesor, siempre que lo hagamos con pladur. Si lo hacemos con otra solución, por ejemplo escayola, que ya no se usa, pues tendríamos que ir a más espesor. En definitiva, al final el paquete del de falso techo, forjado y suelo acaba teniendo de ese orden de espesor que tenemos ahí indicado. Bien, pues con todo esto vamos entonces al AutoCAD y vamos a hacer el esquema básico que nos vamos a llevar a Zipe. Vamos a aclarar esta vista y lo primero que vamos a hacer es quitar capas que no nos interesan. Vamos a quitar los cuartos húmedos, vamos a quitar el rayado de los cerramientos y vamos a pasar la capa actual a la capa de estructuras. Bien, pues entonces esta sería la planta tipo. Vemos cómo hemos puesto los pilares, que están en amarillo, con ese criterio que hemos dicho antes, que es el de que el pilar que estamos viendo aquí, que es un bloque, quede remetido de la fachada de tal manera que el medio pie de la hoja exterior pueda apoyar en la estructura y rodear íntegramente el pilar. Ese es el criterio que se ha adoptado. Este criterio, pues es cierto que para algunos tipos de cerramientos no es necesario. Por ejemplo, si fuera un cerramiento de fachada ventilada o un muro cortina que vuela del borde del forjado, no haría falta seguir este criterio. Pero es un criterio prudente y desde luego a él se adapta cualquier tipo de edificio, que por eso lo vamos a seguir. Bien, falta por ver las esbelteces de la estructura, es decir, las luces de los vanos de las vigas y de las jácenas y el canto del forjado. Para hacer eso, lo que hemos hecho ha sido seguir el artículo 50221 de la EHE. Vamos a abrir la EHE. Aquí la tenemos. Vamos a ir al artículo 50221. Estamos en el artículo 50. El artículo 50 es el del estado límite de la deformación, de la flecha, básicamente, en cuanto a nosotros. Aquí estamos viendo que hay un método general para calcular la flecha y un método simplificado. Este método simplificado, que es el que nosotros vamos a seguir, es válido, como dice aquí, es aplicable a vigas y losas de hormigón armado. La flecha se considera compuesta por la suma de una flecha instantánea y una flecha diferida, debido a las cargas permanentes. Hacemos hincapié en esto porque cuando luego calculemos con el Zipe, es posible que nos diga que aumentemos las vigas, determinadas vigas. Nosotros nos estamos basando en este artículo, en el que podemos leer lo siguiente. Artículo 50221. Cantos mínimos. No será necesaria la comprobación de flechas cuando la relación luz-canto útil del elemento estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en la tabla. Y de aquí, de este artículo, podemos sacar nuestros criterios tanto para las vigas como para las viguetas, de una manera práctica. Y lo tenemos en el prontuario en el siguiente apartado. Nos vamos en los marcadores del prontuario a estructuras de hormigón, a hormigón estructural. Aquí tenemos un índice y nos vamos a una página, a una tabla en la que viene referenciado el artículo 50221. Aquí lo tenemos. Aquí podemos ver. Es una tabla que aplica el artículo 50221 de la EHE, como estamos viendo, para vigas planas, y tenemos la relación luz-canto útil para distintas cuantías de armadura. Viene la tabla general, armado débil, armado medio y armado fuerte, que vienen en la EHE,
y además un armado intermedio, débil a medio y medio a fuerte que se han incluido en el prontuario. Estamos viendo que para tramos aislados la relación entre la luz y el canto útil es de 17, para tramos extremos de 22 y para tramos interiores de 25. Bien, aplicando estos valores al canto 30 centímetros que nosotros le queremos dar a la estructura, significa que podemos alcanzar unas luces de 4,33, aquí lo estamos viendo, de 5,61 y de 6,37, según las luces máximas para canto 30, canto total 30, que corresponde a un canto útil de 25,5 centímetros, siempre y cuando los vanos sean aislados, extremos o interiores respectivamente. Lo mismo podemos hacer con las viguetas, con los nervios del forjado. En las páginas siguientes vienen unas tablas para cantos mínimos de forjado, en viguetas armadas, viguetas pretensadas y placas alveolares. Giramos la página para poder verla, la ampliamos un poco y la leemos. Tenemos para distintos valores de carga total del forjado, nosotros vamos a emplear el valor 8,10. Es la carga total que tiene un forjado de estas características, como luego vamos a poder ver, sumando sobrecarga de uso, sumando sobrecargas y cargas permanentes. Bien, pues para 8,10 necesitamos saber cuál es la luz que podemos alcanzar para un canto 30, canto total 30, en vano aislado, extremo e interior. Vienen dos condiciones, para muros y tabiques o para cubiertas. Nosotros vamos a tomar la de tabiques, muros o tabiques, que es la más restrictiva. Entonces empezamos. Para carga 8,10 en vano aislado con muros y tabiques, buscamos en la columna el valor 30, tomamos 29,5, vamos a ampliar un poco, tomamos 29,5, aquí lo tenemos, y la luz a la que podemos ir es una luz de 4,90. Hacemos lo mismo con el mismo valor de carga 8,10 para vanos extremos, para tabiques. Bajamos con 30, aquí lo tenemos, 29,5, porque el siguiente ya se pasa de 30 centímetros, y podemos ir a una luz de 5,80. Y por último, para tramo interior, tabiques, bajamos con 30 centímetros de canto, 29,7, y podemos ir a 6,50. Por lo tanto, las luces máximas que nosotros podemos alcanzar con canto 30 centímetros en forjados son 4,90 metros en vano aislado, 5,80 metros en vano extremo y 6,50 metros en vano interior. Podemos hacer una sencilla tabla en aplicación del artículo 50.2 de la EHE 08. Bien, pues siguiendo este artículo nos marca las separaciones de los pilares
para las luces de vigas y nervios de forjado, forjado de hormigón armado, repetimos, para este canto 30 centímetros. Cumpliendo esto en la separación de los pilares, no necesitaremos calcular la flecha. Es una regla de diseño muy buena a la hora de configurar, de diseñar la estructura del edificio. Volvemos a continuación al AutoCAD y tenemos que decir que las separaciones que hemos llevado aquí a la práctica pues cumplen esta regla. Por ejemplo, los pórticos los vamos a colocar en esta dirección que estoy definiendo en la pantalla. Vamos a ver las medidas. La distancia entre estos dos pilares, que es un vano extremo de un pórtico de vigas, es de 4,10. Cumple, por tanto, la medida de 5,61 metros máximos. Este vano de aquí, igual que este, es interior. Vamos a medir y tenemos una medida de 5,85, que es menor que los 6,71 máximos a los que podíamos acudir. Vamos a ver otro vano, este de aquí. Distancia son 5,5, también inferior a los 6,71. Vamos a ver este vano de aquí como vano extremo, que puede ser un poco más dudoso porque es más grande que el que hemos comprobado antes. 4,90, inferior a los 5,61 a los que podíamos haber ido como valor máximo. Y en cuanto a las viguetas las pondremos en el otro sentido. Pues tenemos la distancia entre un eje y el otro es de 5 metros en un caso y en el otro de 4,80. La mayor de las dos es 5 metros. 5 metros en vano extremo. Y podríamos ir hasta 5,80. Por lo tanto, cumplimos. Luego también, en cuanto a la planta baja, en cuanto a los garajes, aquí se han colocado los pilares más separados. Recordemos que en esta zona de aquí que estoy marcando solamente existe un forjado, que es el forjado que tapa estos garajes. La torre de vivienda no se encuentra encima. Entonces aquí se ha ido a unas luces más grandes, para permitir aparcar mejor los vehículos. Además podemos ver que los pilares se han colocado con respecto a las plazas de garaje, que son las que están dibujadas en blanco, se han colocado un poco remetidos con respecto a la línea de la plaza de garaje para poder aparcar mejor. En definitiva, vamos a ver las luces. Bueno, pues esta luz, por ejemplo, de aquí a aquí, donde se ha suprimido un pilar, en la torre, aquí tenemos dos pilares interiores, aquí solo tenemos uno, con lo cual las luces son más grandes. Bien, pues esa medida la tomamos. Esto es un vano interior de un pórtico. Tenemos 7,03, donde podíamos haber ido a 6,71. Es decir, aquí sobrepasamos la luz máxima. Tendremos que darle más canto a esa jácena y luego vamos a ver cómo lo hacemos. En concreto, esta jácena y la siguiente. Vamos a ver si cumpliría este otro vano de aquí. Creemos que sí, pero lo medimos. Tenemos un vano de 4,90, que es menor que los 5,61 máximos a los que podríamos ir. Vamos en cuanto a las viguetas. Las viguetas van en este otro sentido, las vamos a poner. Por lo tanto, esta medida de aquí, desde aquí hasta aquí, es un vano interior de viguetas, 6,20. Podríamos ir hasta 6,50. Por tanto, esa luz cumple también el artículo 50.221. Vamos a ver este vano. Distancia desde este eje de viga a este otro eje. 5 metros. También es un vano interior. Podríamos haber ido a 6,50. Por lo tanto, cumple. Vamos a ver este otro vano. Distancia desde aquí hasta aquí. Este es un vano extremo. 5 metros. Podríamos haber ido a 5,80. En definitiva,
hemos colocado los pilares de tal manera que todas las luces de vigas y viguetas cumplen con canto 30 centímetros el artículo 50.2 de la EHE, salvo estos dos vanos que estamos viendo aquí. Lo normal va a ser colocar vigas de canto, que vamos a hacer un sencillo esquema. El canto que colocaríamos sería este de aquí, es decir, desde aquí hasta aquí colocaríamos una viga de canto, y lo mismo aquí. Eso sería una viga que pasaría de ser plana a viga de canto para cumplir las luces. Bueno, también podríamos hacerla de plana y calcular la flecha. Saldría más armadura, pero no es recomendable porque resolver la flecha con más armadura siempre es un error. Es como una bola de nieve. Cuanto más grande se haga la viga, más problema de flecha va a tener, y con eso no se resuelve el problema. Bien, pues finalmente, para completar el esquema, vamos a hacer con una polilínea el borde del forjado, el borde exterior. Vamos dibujando, me voy cogiendo el borde, cojo los balcones también, como estoy viendo aquí. Estoy haciendo lo de la torre, de la parte alta. Este elemento que hay aquí es un cierre de tendedero, es decir, no es propiamente una estructura, es una celosía en voladizo. Por lo tanto, cierro aquí y este va a ser el borde de la estructura. Voy a elegir una capa que se llama así, borde de estructura, que tiene ese color verde. Ese es el borde. Y ahora he puesto el borde justo por la fachada. Si yo lo quiero retranquear 5 centímetros, como hemos visto antes, pues hago un desfase de 0,05. ¿Vale? Borro ya la línea de fuera, que es la línea de fachada, que no la necesito para la estructura, y me voy a llevar al esquema la línea verde, que es la línea de borde de la estructura, como estamos viendo aquí. Bien. Bien, pues entonces me he traído aquí a este esquema el borde de la estructura que acabo de replantear, de dibujar, y ya tengo un esquema básico que es el que me voy a llevar al cipe. Como vemos, por repetir, tiene los pilares colocados de manera que se cumple el artículo 50.2 para las luces de vigas y viguetas. Tiene los bordes de la estructura y tiene los ejes de la estructura. Es más, yo creo que no es ni necesario, por obvio, el borde del muro de sótano de la planta baja, así que lo voy a eliminar. Lo he eliminado y me quedo solamente con esos tres elementos de información. Voy a borrar también el muro de esta zona de aquí. Y ya tengo el esquema. El paso siguiente es, que a veces se nos suele olvidar, es llevarlo todo al 0,00, es decir, al origen de coordenadas. Entonces lo hago mediante la opción desplazar desde un punto conocido al 0,0,0. Para desplazar y llevarme todas las capas, activo todas las capas. Y desplazo de la siguiente manera. Desplazar todo. Precise un punto, pues preciso este, el eje de aquí. Y ahora me pide el segundo punto. Pues hago clic aquí y pongo 0,0,0. Enter. Me desaparece, doy un zoom extensión y ahora vemos que el esquema
El origen de coordenadas coincide con el punto que he indicado. Bien, pues ahora ya lo que quiero es llevarme solamente este esquema. Entonces voy a hacer un bloque y me lo llevo al Zipe. Tengo por tanto un esquema en el 00 que tiene los ejes de estructuras, los pilares y los bordes más representativos del forjado de una planta tipo. Y sobre esto ya voy a poder trabajar en Zipe.